Buenas tardes. Mi nombre es Marian de los Ángeles Novoa Valdés. Mi matrícula 161-5058 y estoy cursando la asignatura Historia de la Educación Universal y Dominicana con la maestra Marisol Elizabeth Cordero Rivera. En la sección B1, el día lunes de 6 de la tarde a 8:50 de la noche. Y en el día de hoy me encuentro con ustedes para hacerle un recuento de todos los aprendizajes que yo he obtenido en la asignatura en el segundo semestre de el 2022, que comprende de agosto a diciembre. Como les dije, la asignatura es Historia de la Educación Universal y Dominicana, y como podemos ver, tengo algunas imágenes que se asemejan bastante con el tema de la asignatura, con el nombre de la asignatura. Mi lema es: lo único imposible es aquello que no intentas. La educación contiene el vuelo para ir a conocer otros mundos. Autora Marian Novoa. ¿Por qué yo digo que ese es mi lema? Bueno, porque todo lo que queramos lograr, el primer paso para poder lograrlo es intentarlo y creer que podemos llegar a cumplir ese determinado objetivo y confiar en nuestras capacidades. La educación contiene el vuelo, el pasaporte para ir a conocer otras culturas, para ir a conocer otros mundos ajenos en el que vivimos. Por eso yo entiendo que la educación es la llave que abre todas las puertas. La educación nos da el pasaporte, nos da la visa para conocer e inmiscuirnos en otros mundos. A continuación, les estaré mostrando las unidades que tratamos, que fueron 7, y los temas y lo que yo aprendí acerca de cada uno. La unidad número 1 fue la educación del hombre antiguo. En esta unidad lo que hicimos fue un foro acerca de los aportes de la educación antigua a la actual y llenamos una guía de preguntas donde había que responder preguntas, ser completa, selecciona falso y verdadero. La educación del hombre antiguo, o sea, en la antigüedad no existían escuelas tal como la conocemos hoy en día. Los niños aprendían, y las personas que vivían en aquel tiempo, de la vigilancia difusa del ambiente, y ellos se guiaban por lo que las demás generaciones de sus antepasados le venían enseñando. Era una vida y una educación imitativa. Los más viejos le enseñaban a los más jóvenes lo que tenían que hacer. Ellos vivían del día a día, es decir, lo que ellos producían en un día, ellos lo tenían que comer ese día y no podían seguir guardando para otros momentos porque era muy poca la producción, y por que tenían muy poca producción tenían que siempre consumir lo que tenían ese mismo día. En esa época no existían las clases sociales, pero después empezaron a surgir esas clases sociales. Entonces, como surgieron estas formas de vivencia, por decir así, empezaron esas personas a dejar de tener una vida un tanto organizada, a que cada quien tomara su rumbo y a cada quien mirar por sus propios intereses. Entonces, cuando vienen y aparecen los que son las clases sociales, lo que sucede es lo siguiente: que vienen unas tribus y asaltan a las otras y se llevan las pertenencias que una tienen de las demás. Entonces vienen y aparecen lo que son los esclavos, que cuando las demás, una tribu iba y asaltaba a otra, la persona que habían ahí, en vez de matarla, yo consideraba mejor que la mejor forma era tenerla como esclavo y ponerlos a trabajar en su beneficio. Algunas de las civilizaciones que podemos ver que aparecieron ahí, tenemos la civilización egipcia, que eran personas que le dieron en cierta medida un buen carácter práctico a la educación, que aportaron bastante a que la educación se siguiera desarrollando. Los babilonios, que inventaron el signo zodiaco y dividieron el año con exactitud. También aparece el pueblo hebreo, que sabemos que el pueblo hebreo se regía, era por la confianza en Dios y era bastante recto. Tenían como escuelas, primero eran una sinagoga, entonces después las sinagogas se convirtieron en los que fueron las escuelas. Entonces, por otra parte, tenemos también en la India, que se destacaron bastantes personajes y ellos tenían también una forma de educación muy diferente a las demás civilizaciones. Tenemos la China, que ellos dieron bastante carácter práctico a la educación, inventaron los exámenes y los niños se iban preparando durante un largo periodo de tiempo para poder lograr y llevar a cabo y tomar lo que son los exámenes. Como podemos ver, algunas de las rasgos de aquellas civilizaciones que vivieron antes que nosotros aún perduran en este tiempo. ¿Por qué perduran aún en este tiempo? Porque aún en este tiempo una forma de valorar el aprendizaje que los niños adquieren es a través de los exámenes.
En la unidad número 2 hablamos de la educación en la civilización griega y el Imperio Romano. Ese fue el tema de la unidad número 2. Y en esta unidad lo que hicimos fue hablar de los aportes que ha hecho en el foro, de los aportes de la civilización griega y del Imperio Romano a la educación. Y hicimos lo que fue la interpretación de una décima grecolatina, que fue de origen propio de la maestra, con las palabras de la maestra, y llenamos una guía de preguntas con selecciona, completa y falso y verdadero. Y también una selección de preguntas que habían que responder. Como podemos ver, la civilización griega no es una clase sacerdotal potente. El Estado se encargaba de decidir la religión, de organizar las fiestas. El esclavo que llevaba a los niños a las escuelas se le denominaba pedagogo. Y aparecen dos polis grandes, que es Atena y Esparta. Y en estas civilizaciones podemos ver que se destacaron, en esas polis podemos ver que se destacaron Aristóteles, Sócrates, y a Sócrates le podemos atribuir la invención de lo que es la mayéutica socrática, que dice que si una persona te hace una pregunta, tú le puedes responder con otra pregunta, y que esa pregunta con la cual tú le respondes a esa persona, le responde el interrogante que te hizo a ti anteriormente. Como podemos ver, el Imperio Romano también fue una civilización que hizo bastante aporte a la educación, que podemos ver que algunos de los aportes que ya hizo aún perduran en el presente. En este tiempo, los esclavos que vivían en casa de sus dueños aprendían las artes, y el que era jefe de los demás esclavos se le denominaba nomenclator. Entonces, en esta época, la educación en el Imperio Romano podemos ver que era para todas las personas. Todas las personas tenían el derecho a la educación y a adquirir el pan de la enseñanza. En la tercera unidad, que se titulaba La educación en la Edad Media, podemos ver algunas imágenes semejantes con esta forma de educación. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América en el 1492. Podemos ver que se destaca bastante que en la Edad Media hubieron varias escuelas, dentro de las cuales se destacan la escuela caballeresca, donde los niños ingresaban y se les enseñaba a utilizar las armas, las escuelas monacales, donde se dividían en dos partes, que eran las escuelas monacales interiores y las escuelas monacales exteriores. Las escuelas monacales interiores solamente eran para personas que eran de la nobleza, y solamente tenían a ello acceso las personas que iban a ingresar a esas escuelas para en el futuro ser monjes. Y las escuelas monacales exteriores son las escuelas que eran dedicadas solamente, exclusivamente, o mejor dicho, eran escuelas que eran dedicadas a todo el público en general. Y ahí puede ingresar quien sea que quisieran. Podemos ver una diferencia muy marcada entre las escuelas monacales y las escuelas monacales interiores y las escuelas monacales exteriores, donde podemos ver que en las escuelas monacales interiores solamente tenían acceso a las personas de la nobleza y lo que iban a ser monjes, y las escuelas monacales exteriores todas las personas que quisieran ingresar. Una parte muy importante de la Edad Media que no se nos puede escapar es que en la Edad Media surgieron lo que fueron el surgimiento de las universidades. Una de las universidades que surgió en la Edad Media fue la de Osodov, la de Bolonia, y entre otras universidades. También en la Edad Media hubieron las escuelas catedralicias, entre otras escuelas que fueron de bastante importancia y que podemos ver que fueron modelos de los cuales en cierta medida nos hemos ido guiando. Y podemos destacar que en la Edad Media se hicieron bastantes descubrimientos, tales como la invención de la imprenta. En la unidad número 4, que se titulaba Educación en la Edad Moderna y Contemporánea, Renacimiento y Humanismo, escuela socialista. Entonces, en la Edad Moderna aparece lo que es el Renacimiento, que acaba con lo que es la etapa medieval, y viene lo que es la Edad Moderna, donde vienen importantes cambios y que ayudaron bastante a que la educación siga su curso de desarrollo y que la educación siga en evolución y siga su curso de expansión, y que se convirtiera en lo que hoy día podemos ver que es. Podemos ver que
tanto la educación de la edad moderna como la educación de la edad media aportaron bastante a la educación que hoy en día tenemos y ha ayudado bastante a que esos modelos de educación que tuvieron esas civilizaciones antiguas, por así decir, han ayudado bastante y han aportado a que la educación que hoy tengamos hoy en día sea lo que es. En la unidad número 4, la unidad número 5, perdón, titulada Escuela Nueva, Educación de Vanguardia. La Escuela Nueva responde a la necesidad de los educadores de mejorar la educación en consecuencia de los problemas sociales. En la unidad número 5, lo que hicimos fue que hicimos un foro acerca de la problemática educativa en la revolución industrial. Como podemos ver, la revolución industrial viene a cambiar la economía basada en la agricultura y en la vida rural a una economía industrializada y una economía basada en la vida urbana. Podemos destacar que en la escuela nueva, aquí el alumno pasa de ser un sujeto pasivo a ser el protagonista de su propio aprendizaje. Es decir, el alumno tiene que buscar inmiscuirse en el mundo de la investigación para poder seguir enriqueciendo su intelecto y también para poder seguir investigando y conociendo. El maestro ya no es el protagonista del aprendizaje, sino que el protagonista del aprendizaje aquí en la escuela nueva es el propio alumno, y el maestro se convierte en lo que es un guía del alumno para que el alumno pueda seguir inmiscuyéndose e investigando en el mundo del aprendizaje. Podemos ver que la escuela nueva es la escuela en la que, desde mi punto de vista, nos encontramos hoy en día, ya que el maestro le sirve de guía al alumno, pero el alumno es el responsable de investigar para seguir conociendo y seguir enriqueciendo su intelecto. En la unidad número 6, que se titulaba Educación en Latinoamérica y República Dominicana, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta también que la unidad número 5, que se titulaba la Educación Nueva, Educación de Vanguardia, Escuela Nueva, hicimos también una guía de preguntas donde habíamos que llenar selecciona un falso y verdadero, un completa y responder varias preguntas que aportaron bastante, que sigamos conociendo acerca de esas formas de educación que existieron y que actualmente aún siguen existiendo en este tiempo. En la unidad número 6, como les decía, que se titulaba Educación en Latinoamérica y República Dominicana, lo que hicimos fue, en primer lugar, un foro donde se hablaba de las aportaciones que ha hecho la STIP a la educación y de la poca participación que en América Latina y en República Dominicana tal vez no se le da. Ahí hicimos una síntesis y llenamos también una guía de preguntas donde debíamos de poner falso y verdadero, y también donde debíamos de responder varias preguntas y hacer completas. Podemos ver que la historia de la educación, podemos destacar que la historia de la educación en Latinoamérica y en República Dominicana de manera en específica fue un proceso bastante arduo para que se convirtiera en lo que hoy día es. Podemos hablar de varios personajes que fueron destacados en la educación, dentro del cual podemos destacar a Benito Juárez, que es un personaje mexicano y que ha ayudado bastante y que es muy conocido por todos nosotros. Otra personaje que es bastante conocido es José Julián Martí, que es un hombre que decía que la educación debe estar totalmente desligada de la religión, es decir, que debe de ser laica. En la República Dominicana, que es donde nos encontramos y de los cuales somos oriundos, la historia de la educación inicia con la proclamación de la independencia, el 27 de febrero de 1844. Podemos ver que sufrió bastantes cambios y que personajes destacados que han aportado bastante a la educación. Podemos destacar a Eugenio María de Hostos, que formó la escuela para hombres, a Salomé Ureña Enríquez, que formó la escuela para señoritas, y podemos ver que esos personajes hicieron bastante aporte a nuestra educación, en que por esos aportes que hicieron hoy en día lo podemos seguir conociendo en la actualidad.
Algo que me llamó muchísimo la atención del sistema que estábamos estudiando era el Plan Nacional de Educación, que fue el plan que se implementó para modernizar los centros educativos y dotarlo de todos los requerimientos necesarios para que los alumnos siguieran su proceso de formación y de desarrollo y pudieran seguir adquiriendo mejores aprendizajes. Con lo que hay que destacar que ese plan también se hizo con el fin de seguir capacitando a los maestros y que sean mejores docentes para los alumnos y que la educación del país siga cambiando. En la unidad número 7 se tituló Educación en la actualidad, globalización y neoliberalismo. Algo que me llamó muchísimo la atención de esta unidad es el neoliberalismo. Bueno, antes de que nada, en esta unidad lo que hicimos fue un foro donde íbamos a interpretar una imagen donde se especificaba bastante y nos dejaba entender visualmente lo que era el neoliberalismo. Y también vamos a hacer una síntesis y a llenar unas guías de preguntas como las demás, donde había selecciona, completa, falso y verdadero y preguntas con respuesta. Como les decía, algo que me llamó bastante la atención de esta unidad fue el neoliberalismo. El neoliberalismo es una organización política, social y económica que dice que el gobierno debe total y completamente desligarse desligarse de todo peso, de atribuirle a las empresas cuánto tienen en cuánto tienen que vender sus productos, en cuánto tienen que pagarle a sus empleados. Dicen que las empresas deben dejarla libre. Ese movimiento dice que esas empresas deben de dejarla libre y total y completamente desligada. Y que la persona que tenga una empresa debe de atribuirle a su empresa el incentivo o el dinero de pagarle a los trabajadores, el dinero que él considere y atribuirle los precios a sus productos que él considere y que el Estado no debe inmiscuirse en eso. Desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con ese movimiento. ¿Por qué? Porque ese movimiento lo que hace es que las empresas se sigan beneficiando y haciéndose cada día más, pero más ricos, y los pobres, nosotros, nos sigamos haciendo más pobres, porque si aceptamos que cada empresa le atribuya a sus mercancías lo que yo entiendo y no un precio que el gobierno le establezca, entonces ellos van a atribuirle precios altos y las personas que somos pobres no vamos a poder tener acceso a esos productos, entonces va a venir el hambre y vamos a pasar por muchas precariedades las personas que somos de bajos recursos. Entonces también si ese movimiento, por decirle así, o esa forma de pensar de esas personas persiste y se deja así, va a venir lo que también son las competencias entre las empresas. Perdón, porque si el gobierno no le establece un precio a una empresa de lo que debe pagar y no hay precio entre ambas empresas, entre una empresa y entre la otra, lo que va a venir la competencia por quién va a vender más barato y por quién va a tener más clientes. La educación en la actualidad, como le he dicho anteriormente, ha tenido bastantes cambios y ha evolucionado bastante y ha mejorado bastante, porque como podemos ver, actualmente estamos utilizando lo que son las herramientas tecnológicas y podemos ver que es un avance bastante, porque en las civilizaciones antiguas que hemos venido hablando, como Grecia, Roma, no existía eso. Y podemos ver que en la actualidad sí estamos utilizándolo y que todos esos procesos por lo que pasaron esas civilizaciones ayudaron a que la educación se consolidara y fuera lo que es hoy día. Estas fueron las 7 unidades que tratamos, unidades que fueron de bastante fructíferas y que aportaron bastante al intelecto. Decía que escogiéramos un personaje y que digamos que cuál fue ese personaje de todos los que hemos tratado durante el transcurso del semestre que más me llamó la atención de las unidades que hemos tratado, y fue Ercilia Pepín. Y fue la educadora que más me llamó la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, me llamó la atención porque fue una mujer que, a pesar de que no tenía las grandes posibilidades para estudiar y que vivía en la condición de orfandad, eso no fue impedimento para que Ercilia se formara y siguiera buscando la forma de obtener su educación. Y podemos ver que ella con 14 años de edad fue nombrada directora de una escuela y demostró que cuando se quiere se puede y que cuando uno quiere aprender no existen límites. Una mujer sin lugar a dudas que nos deja una bastante enseñanza, que si queremos, podemos. ¿Para qué me sirve el aprendido y cómo lo voy a poner en práctica en mi labor como futura docente o en mi labor educativa? Bueno, el aprendido me sirve bastante porque pude conocer acerca de las formas de educación de las civilizaciones antiguas, y aparte de que pude conocer la forma de educación de las civilizaciones antiguas, pude conocer y ver por qué la educación hoy en día se ha convertido en lo que es y el proceso por lo cual ha pasado.
en mi labor como futura docente, trataré desde el día 1 que esté en mi aula, enseñarles a mis alumnos los antecedentes de cómo la educación se consolidó en lo que es hoy, y explicarles cómo las demás civilizaciones fue un proceso por el cual tuvimos que pasar de aprender de la vigilancia difusa del ambiente, de aprender a través de que el padre tenía que educar al hijo y después el hijo tenía que pasar a formar parte del Estado. En fin, le enseñaré a mis alumnos que debemos de valorar que hoy en día tenemos la oportunidad de educarnos, porque en las civilizaciones antiguas la persona no tenía la oportunidad de ir a una escuela y de que se les enseñara historia y que se les enseñara cultura. Una asignatura sin lugar a dudas muy importante y que aportó bastante a mi intelecto. En gratitud, en primer lugar, gracias a Dios por permitirme haber podido cursar esta asignatura, y gracias a la maestra por servir como facilitadora y como una guía hacia nosotros y implementar, por decir así, lo que es el método de la escuela nueva, donde ella sirvió como facilitadora y nosotros como protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Esto fue todo. Muchísimas gracias.